Grabando. Listo, entonces, esta es una breve introducción a lo que es el PLC en la industria. Eh, por acá entonces les tengo, para empezar, esta es la imagen del dispositivo como tal. Mm, no es un equipo o un dispositivo electrónico básico, eh, y quiero hacer énfasis de que no solamente es un microcontrolador, por ejemplo, un sistema embebido, sino que tiene muchas características particulares que lo hacen fuerte, resistente, eh, para su uso en la industria. ¿Sí? No es lo mismo colocar un elemento funciona igual, pero es algo débil, y simplemente montarlo en una planta, por ejemplo, una calentadora, no sé, una caldera. Entonces, ¿qué problemas vamos a tener ahí con respecto al ambiente, con respecto a vibraciones? ¿Sí? Entonces, estos equipos están diseñados no solamente en su estructura interna, muy bien diseñados, pensados en que yo pueda colocar a manejar una planta, una producción como tal, sino que también tienen unas condiciones, unas estructuras físicas para poder tolerar las condiciones de la industria, ¿listo? Industriales. Entonces voy a empezar haciendo una introducción suavecita, y es con respecto a qué es el PLC. Entonces, bueno, primero que todo, ¿qué significa PLC? PLC significa Programmable Logic Controller, o sea, controlador lógico programable. O también se les llama en español API, que son como autómatas de programación industrial. ¿Listo? Ellos están básicamente destinados a controlar procesos industriales de forma secuencial. Recordemos de que hay dos sistemas en la base digital, que no dejan de ser base digital. Hay dos sistemas que son la combinacional y la secuencial. Y hablamos un poquito así, un poquito más coloquialmente, salidos un poquito del lenguaje técnico. Hablamos de que el análisis combinacional se parecía al comportamiento mental de los hombres, y el combinacional más al de las mujeres, secuencial más a los hombres, combinacional más a las mujeres. Y decíamos porque las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Eh, eso es un sistema combinacional. Ante un sistema de entradas, ante unas indicaciones de varias entradas, puede hacer varias cosas a su salida al mismo tiempo, o sea, en simultáneo. Mientras que un secuencial tiene que hacer, como nosotros, paso a paso cada cosita. Si estoy manejando, solamente estoy manejando. Si estoy escribiendo, solamente escribo, y así sucesivamente. De hecho, si hablo, no puedo escribir. Entonces, eso es un sistema secuencial, paso a paso. Ahora, ¿de qué depende el paso a paso? Entonces, de la velocidad con que el sistema computacional, o con esta palabra computacional, entonces bajo el que esté regido, ¿sí? Que como elemento circuital sería un reloj. ¿Listo? Entonces, el PLC no se puede afirmar de que sea un computador, ¿sí? Es un debate bastante grande. De hecho, han tenido tanta evolución, casi como un celular. Entonces, ¿sí? Tanta evolución que ya como que se parece a un computador. Resulta que él está ligado a otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero que mi PLC controle eh, el nivel de un tanque, o controle variables como caudal, temperatura, yo necesitaría adicionarle otras cosas externas para poder, por ejemplo, manipularla desde usuario, como un control SCADA, ¿sí? Eh, y variables externas, por ejemplo, para controlar un brazo robótico, entonces necesito módulos expansivos de las salidas. Bueno, varias cosas con respecto a eso. Un autómata programable, dice en la descripción de que no solamente se dice que es un controlador, porque no solamente puede manipular procesos industriales automáticos, sino que también puede implementar funciones lógicas, ¿sí? O sea, puede implementar ecuaciones booleanas, por decirlo así, y puede controlar variables físicas por lo mismo. Si yo quisiera, por ejemplo, expandir un poquito el offset de una señal, aumentarla un poquito, entonces sería multiplicarla por un número constante. Entonces lo que se hace es amplificarlo, listo. O sea, aumentarle como un offset, como un desplazamiento. Si yo quiero modificarlo un poquito, entonces lo que hago es ir a funciones como la integración, la derivación, que son un poquito más avanzadas, más de la ingeniería. eh, pero entonces todo eso se podría hacer. Y es programable porque, pues básicamente, acorde a la aplicación que se necesite, entonces yo puedo acomodar mi sistema
tal cual bajo un lenguaje de programación, ¿sí? Es decir, lo que hemos trabajado hasta ahorita, hasta lo que hemos trabajado, es lenguaje IS, bueno, lenguaje no tanto, sino estructura circuital IS, eh, que son, recordando, elementos verticales y líneas de alimentación horizontales, y el circuito ladder, que es el mismo escalera, ¿no? De hecho, ladder significa escalera. Y esos mismos circuitos se pueden implementar en que lo que hacíamos en relevación era, si necesitamos, por ejemplo, un contador y no teníamos un contador físico, necesitábamos acceder a bobinas y cada 2 bobinas era un flanco que podía activar un conteo y cuántas bobinas se me podía ir, ¿cierto? Entonces, en este caso nos ahorraríamos, es una ventaja y le soplo la primera pregunta del taller que vamos a hablar ahorita. eh, y es que no voy a necesitar tantas bobinas, de hecho él las tiene internas. Y para mí lo que eran bobinas físicas, para el PLC van a ser espacios de memoria indexados dentro de la memoria del PLC. ¿Listo? Bueno, voy a hablar un poquito de la historia. Como les dije anteriormente, antes de empezar el video, no me voy a enfocar mucho. De hecho, les voy contando mientras voy llegando. La historia nace, si fuéramos muy a los inicios, antes de esto, partiría más o menos desde los años 20, casi hablando del código Morse, de la clave Morse. Entonces, empezaríamos a pensar en que, listo, cada codificación, pero no dejaba de ser una codificación electromecánica, ¿sí? Entonces, cada codificación ni significaba algo. ¿Listo? Entonces, no, empezaron a surgir muy fuertemente los relés, los sistemas cableados. Y resulta que más o menos en los años 60 se abrió una licitación. La licitación la abrió una empresa, que era una empresa, una empresa no, como tal la industria automotriz, en el cual querían avanzar un poquito más en los sistemas computarizados o digamos un poquito más avanzados de los automóviles para crear un poquito más de evolución y ganar las competencias. Y resulta que aparecieron 2 empresas, una que era la DPS, la DP, y la otra que era la Modicon. Y resulta que una propuso que cambiaran las dificultades que tenían los relés, que eran las conmutaciones, y de hecho todavía tenemos muchas complicaciones con ellos, se pegan, se corroen, por vibraciones se mueven. Entonces, una empresa dijo que iban a utilizar los microcontroladores, ya empezaron a microprocesar, ¿no? Como tal. Y por otro lado, entonces, la industria Modicom, como se ve en la imagen, entonces, utilizó transistores. Increíblemente no tenían mucha confianza en los microcontroladores todavía, entonces la industria que ganó fue la industria Modicom a base de los transistores. Y resulta que fueron avanzando con respecto a los transistores y era básicamente porque ellos manejan un poquito más de potencia que los microcontroladores o microprocesadores. Fueron avanzando hasta que por allá en los años 70 eh, surgió entonces lo que llamamos el PLC. ¿Listo? Y resulta que, ¿para qué construyeron el PLC? Pues básicamente para expandir un poquito lo que fue la memoria, ¿sí? Eh, se tuvieron que estandarizar con los protocolos de comunicación y lenguajes de programación. En principio el lenguaje era un poquito más en línea de código, era más como tendiente como a ser un ensamblador, más de registros, eh, y fue evolucionando hasta que básicamente llegaron a interpretar todas las etiquetas de registro de memoria, las volvieron un contactico, como lo conocemos nosotros en los diagramas LAR que manejamos en el programa de Constructor, ¿sí? Esos contacticos como tal, cada una de esas etiquetas es un espacio de memoria que está indexada, o sea, señalizada, enumerada, nombrada dentro de la memoria del computador. ¿Listo? Entonces, bueno, se dice que en los años 70 ya nació el primer protocolo de comunicación, que se llama Modbus. También apareció los lenguajes de programación Graph, y Ladder. Ahí les sopro otra pregunta que van a tener en el taller. Hay otros más, ¿sí? Pero esos son como un poquito los más utilizados. Y se dice que se empezó a desarrollar cada vez más. El desarrollo de los PLC se dio cada vez más, que lograron un poquito reducir las dimensiones
y amplificar un poquito la velocidad de respuesta. También el costo en algunas aplicaciones hacía un poquito más favorable. Y empezaron a salir las normas, ¿cierto? Por ejemplo, en los 90 salió la norma IS 61131-3, que es una norma muy reconocida para el manejo de los autómatas programables. Y pues ya en la actualidad, entonces tenemos sistemas inclusive híbridos, de lenguajes híbridos, donde manejamos bloques y dentro de ese bloque está la lección para que se pueda programar, tanto por línea de código como en lenguaje ladder, que es básicamente, para los que no saben, es puramente switch, pura lógica cableadita, pero como una especie como de analogía. Yo puedo sacar los símbolos, pero él internamente sí nota que está llamando una memoria como tal del sistema, ¿sí? Una memoria no de usuario, sino del sistema, ya vamos a hablar de ella. De hecho, se llama la memoria de imagen, ¿sí? Y dentro de eso, el programa, como un usuario, yo lo pienso como un usuario, y él la compila para que vaya y llame esos registros. Listo. Y termina diciendo que se ha dado el caso en que las computadoras personales han reemplazado a los PLCs. Sí, porque resulta que el PLC, si hay algo como el PLC que quiere parecerse un computador, entonces, pues, ¿por qué posiblemente un computador no pueda hacerlo, sabiendo que es mucho más avanzado? Sí, de hecho sí. Pero, sin embargo, sí, se sigue utilizando porque las cosas como son. Si él está solamente destinado a sistemas secuenciales de fabricación industrial, entonces para eso es que lo vamos a utilizar, ¿sí? Y obviamente en algunos casos es mucho más barato conseguir un PLC que un computador. Listo, eso hablando un poquito de la historia, ¿sí? Pasando un poquito por la historia, entonces vamos a ir un poquito más arriba y vamos a hablar de la estructura interna, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la estructura interna del PLC. Resulta que hay una base fundamental. Quizás voy a empezar a copiar desde acá como texto. Voy a empezar a copiar. No voy a rayar sobre este, sino sobre un PDF que ya tengo listo, de hecho de donde saqué la imagen. Hay unos componentes básicos de la estructura interna del PLC. Y hay una diferencia muy importante con respecto al computador. Y es que él es un poco más lento, lo que llamamos un quantum de tiempo. Así haya evolucionado, pero es un poco más lento. Primero, porque solamente en el estándar tienen una sola computadora. No como lo que llamamos nosotros a computadores que tiene 6 núcleos con 4, tiene 6 hilos con 4 núcleos, nada de eso, que hay un administrador y hay otros que son esclavos, nada de eso. El PLC lo que va a hacer es simplemente leer todas las entradas, hacer todo un proceso, el que yo le indique que haga en un tiempo determinado porque es secuencial, y en la salida, entonces va a ser la misma barrida que hizo en las entradas, la misma hace en las salidas, y así se la va a pasar constantemente por cada proceso que haga. ¿Listo? Pero resulta que hay unos componentes básicos en la estructura, que sería, primero que todo, una fuente de alimentación. Ojo con esto, porque esa fuente de alimentación, en principio, de hecho, cada uno de estos componentes pueden ser tanto separados como también pueden estar internos dentro del PLC. Y para eso entonces dividimos al PLC en dos. Uno que es el PLC modular, que lo tiene todo internamente, y otro que es perdón, que lo tiene por aparte todo, y está el compacto que sí lo tiene todo internamente. ¿Listo? Entonces, modular tiene cada uno de estos elementos, fuente de alimentación, CPU, módulos de entrada, módulos de salida, terminales de programación y periféricos, los tiene separados uno a uno. ¿Listo? Cada uno de estos, también me anticipo la tarea, lo van a tener que consultar ustedes y ojalá señalarlos dentro de la imagen como tal, la imagen, entonces señalar cuál es cada uno de esos. Encuentra la imagen ya señalada, entonces pues la idea es que más bien lo interioricen. ¿Listo? Pero pilas, porque esta es la base fundamental del PLC. Fuente de alimentación, un procesador, ¿sí? Una unidad de proceso central, un módulo de entradas, N entradas, ¿sí? Tantas como permita el PLC, N salidas, como permita el PLC, el terminal de programación, que nos deja hacer el módulo de comunicación interno, ¿sí? Y los periféricos como tales, que pues obviamente ya sabemos que son los elementos externos, ¿sí? Perdón. Ahora sí,
¿Cuál era la base? La base era unos periféricos de entrada, que mírenlos acá, ¿sí? Unos periféricos de salida, una fuente de alimentación que tiene que ir, sí, obviamente, si no, no funciona. Pues de hecho, la fuente de alimentación iría ligada a lo que es la batería, aunque hay unos, bueno, la mayoría tienen una batería interna, sí, para guardar memoria. Entonces, va ligada al PLC. Hay unas memorias que ya vamos a hablar de ellas, son 4 en general, y vamos a ver más o menos la jerarquía. Y hay una unidad de procesos centrales. ¿Listo? Cacería. Resulta que la interfaz de entrada está ligada a unos periféricos físicos, la interfaz de salida está ligada a unos periféricos físicos que ya nombramos en relevación, en un bloquecito, control potencia que hicimos, de donde salió la relevación como elemento fundamental de control de potencia. Y, y hablábamos también bueno, y debemos hablar también de algo muy importante. Resulta que antes de que ingresen estos periféricos de entrada, el bus interno por el cual se van a desplazar no más que bits, no más que ceros y unos como tal, porque él es digital internamente, tiene que tener algo que se llama un registro de entrada. El registro de entrada es básicamente donde está almacenado las memorias de los datos en los cuales van a quedar la memoria de imagen. ¿Sí? Ya les voy a explicar bien eso. Y antes de que ingrese acá, si la señal mía es analógica, ustedes ya me entienden porque ya se van a graduar, ya son de tercer semestre, si va a entrar una señal analógica aquí y todos mis circuitos digital, tiene que haber una etapa de conversión. Conversión la voy a copiar acá, no quiero dejarla pasar por alto. ¿Sí? Aquí antes de esto hay tanto un registro de entrada, perdón, un registro de entrada, ¿sí? Un registro de entrada, como también hay otro señor aquí, en esta parte de acá, que es un convertidor análogo digital, ¿sí? Entonces una DC, listo. Aquí hay una DC. Y resulta que para las salidas, para yo ejecutar mis salidas, cuando la unidad de proceso central vaya y diga que eso es lo que tiene que hacer, activar las interfaces de salida que correspondan, entonces aquí tiene que haber un convertidor digital análogo, porque resulta que lo que yo necesito es DAC, qué pena, este es DAC. Necesito es un digital análogo, porque resulta que las señales que yo voy a aprovechar por, por medio de estas salidas son señales físicas a componentes físicos reales. Entonces yo necesitaría transformar esa señal en algo nuevamente analógico. Y así como hay un registro de entrada, pues también hay un registro de salida. ¿Listo? Y eso es lo único que tendríamos que añadirle un poquito a esto, ¿sí? Además de que pues en la unidad de proceso central se da el proceso del algoritmo, ¿sí? Él es el que lee el algoritmo interno eh, que haya ingresado al usuario. Listo, entonces arranquemos por acá. Resulta que hay una memoria de usuario como hay una memoria del sistema. Eh, para eso, entonces, cuando los datos ingresen por medio de este bus interno, entonces hay algo que se denomina la memoria de datos, que es donde están los temporizadores, los contadores. Cuando la unidad de proceso central hace el barrido como tal por medio de este bus y lee las interfaz, ¿sí? Por medio de sus memorias, ya vamos a hablar, es la ROM, la RAM, ¿sí? La ROM, la RAM, quizás se puede reemplazar la ROM por una flash, ¿sí? Está la EPROM, la doble EPROM también, pues ya vamos a hablar de ellas. Cuando estén esas interfaces ingresando y él las lea, entonces si hay una lectura, lo que va a hacer él es leer, compilar el algoritmo, pasar esa memoria de usuario a memoria de programa, memoria de sistema, empieza a leerse los datos, empieza a mirar qué de estos elementos tengo que utilizar, ¿sí? Utilizar, y lo pasan a algo que se denomina la memoria de las entradas y salidas, la memoria de imagen de entradas y salidas. Para que me entiendan, hay mucha teoría acerca de esto. No son más que etiquetas. Cuando yo hablo de memoria de imagen, no es más que la etiqueta con la cual el computador o la CPU
de mi PLC identifica de que lo que yo estoy llamando es una variable que relaciona con una interfaz de entrada y va y ejecuta una señal de salida que también está dentro de la memoria de imagen, es decir, etiquetada. ¿Listo? Y va a la conversión digital análogo, ¿sí? Digital análogo, y pasa por un registro de salida para memorizar estas salidas y, y hace el barrido de las salidas y vuelve y empieza. La unidad central totalmente está, digamos que procesando, verificando de qué es lo que los estados de las entradas para hacer algo en la salida. ¿Listo? No es más que eso. Ahora, si nos vamos a enfocar un poquito en las memorias, bueno, hablamos un poquito de la CPU, voy a borrar un poquito, voy a borrar un momento la pizarra, y se dice que la CPU es como el sistema, como el cerebro del sistema, y es el que procesa las órdenes, ¿no? Procesa las órdenes y las ejecuta a las salidas con respecto a lo que le diga a las entradas. ¿Ves? La CPU está hecha de puros elementos semiconductores, ¿sí? Y ella no deja de ser un sistema casi que embebido. Entonces, lo que va a hacer ella es enviar puros pulsos ceros y unos digitalmente, como lo haríamos en una señal digital con compuertas, ¿sí? Con, quizás con MOSFETs, ¿sí? Pero, pero entonces ella se va a encargar de hacer todos esos procesos de forma en estado sólido, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que sí va a ser más lento que el computador, pero en comparación con la relevación lo va a hacer mucho más rápido. Sí, esa es la conclusión. En su memoria se encuentran residentes el programa destinado a controlar el proceso, es decir, el programa, la memoria de usuario. Qué pena. Dice que el programa de usuario es interpretado por el sistema y que las funciones de la CPU es esta. No me voy a encargar de leerla, les voy a pasar este PDF a ustedes. Simplemente, cuando hablamos de vigilar, hablamos en los sistemas computacionales vigilar, significa, también se lee como el watchdog, ¿sí? Del computador. También lo tienen los computadores. Básicamente el que va estableciendo como los ciclos de tiempos. ¿Listo? Va vigilando que sí se vaya haciendo la compilación como es. Ejecutar el programa de usuario, crear una imagen de las entradas, lo que ya les había dicho, ¿sí? Una etiquetica, renovar el estado de las salidas, o sea, permanecer leyendo entrada con respecto a salidas, ¿sí? Pero todas, él la lee todas y ya puede hacer lo que dice acá, que es el chequeo del sistema. ¿Listo? Muy bien. Y ahora entonces hablamos dentro de la memoria que hay, dentro de las memorias del PLC. Entonces hablamos de 4 tipos de memorias diferentes que están en una jerarquía ubicadas estratégicamente. Primero es la memoria del usuario, ¿sí? Del programa de usuario. Yo digo que la segunda debería haber sido la memoria del sistema, porque a partir de acá de memoria de usuario, que es cuando yo envío el programa hacia el PLC, él viene y lo guarda en una memoria que se llama la memoria de datos, perdón, la memoria de almacenamiento, que es la que sostiene todo. Entonces, memoria de usuario, la que yo hago, ¿sí? La que yo hago y le envío al programa. Hay una que se llama memoria del sistema, que es donde está todo lo referente, como si fuera su celular. Usted va a trabajar sobre un sistema operativo, pero ese sistema operativo va a trabajar sobre unos archivos que están internos, que son la memoria del sistema como tal. Hablamos de lo que se reconoce como el firmware, ¿sí? El firmware del PLC, del computador. ¿Listo? Bueno, hay otro que es la memoria de datos, que es donde se encuentran, si vamos a hablar de la relación, sería entonces bobinas, temporizadores, contadores, comparadores, de hecho, funciones aritméticas, ¿sí? O sea que casi que se comporta como una ALU, como una unidad aritmético-lógica del computador, ¿sí? Eso está dentro de la memoria de tabla de datos. Y hay otra que es el almacenamiento, la memoria de almacenamiento, que como dice acá, es la memoria externa que empleamos para almacenar el programa de usuario. ¿Listo? Ahí es donde se almacena todo. Cuando yo le digo, vaya, compílelo, él lo vuelve ceros y unos, pero los aproxima a espacios de memoria. ¿En dónde? En una EPROM, en una doble EPROM o una flash. ¿Listo? Y ahí almacena todo. Después entonces se lo pasa, empieza a leer con respecto el firmware, o sea, garantiza que el firmware esté funcionando y se lo pasa en la lectura a la memoria de tabla de datos para que vaya y verifique qué es lo que necesita en cada línea
del código en que vaya. ¿Listo? Resumen, yo le entrego un programa. Él lo que hace es almacenarlo en memoria. ¿Sí? ¿En la memoria qué? EPROM o alguna de estas. Después de que lo haga, entonces va y la CPU mantiene preguntando por la tabla de datos. Según lo que yo haya almacenado, esos datos ¿a qué tienen que ir? A un temporizador, a un contador, ¿qué es lo que tienen que poner a funcionar en el momento? Y después, entonces, obviamente va a trabajar sobre una memoria del sistema que ya está previamente configurada y programada. Listo. Bueno, vamos entonces por acá. Hablamos de una memoria del PLC, ya hablé de todas, ¿cierto? Y se reparte en tres, pero estas dos están dentro de la memoria del usuario. ¿Cuáles están dentro de la memoria del usuario? Está memoria de la tabla de datos, que ya hablamos de ellas, que se memorizan básicamente en lo que denominamos la RAM. ¿Por qué en la RAM? Porque recuerden que la RAM no deja de ser la memoria primaria, tanto en el computador como en todo sistema digital. Y es básicamente porque ella casi siempre tiene los datos en los cuales va a ejecutar más pronto, ¿sí? En la memoria RAM. Y entonces hablamos de memoria de números y variables, ¿sí? Ella tiene que tener listicos y la tabla de estados de entradas y salidas, obviamente, ¿sí? Tiene que comparar tanto las etiquetas que haya puesto a las entradas y salidas, como mirar los periféricos y tener los listicos para ir a ejecutarlos. Después viene la memoria del programa de usuario, que ya dijimos, memoria del programa. Recuerden que es el que yo envío, ¿sí? El que yo envío por medio de un bus de datos. Y por último, entonces tendríamos el programa y memoria del sistema o firmware, que eso ya hace parte previamente grabado. Por ejemplo, en los aires acondicionados se ve mucho que estas memorias que se denominan EPROM están muy ligadas a las funciones que va a cumplir el sistema como tal, pero no es editable, ¿sí? Por lo menos para una persona que no conozca el firmware como tal. Entonces, es donde van a quedar los programas, como dicen, de ejecución del PLC interno. ¿Listo? Y también hablamos de las memorias temporales. Pues básicamente, casi siempre en memorias lo que se hace no es borrar, sino sobreponer. Entonces, pues esas memorias temporales, cuando yo sobreponga, pues entonces quedan eliminadas y ingresan las otras. Listo. ¿De qué más podemos hablar por acá? Bueno, hablamos un poquito de lo que es la memoria ROM, ¿sí? Dice que no es accesible desde el exterior, es la que el fabricante graba el programa, miren lo que estábamos hablando ahorita, es en la que graba el programa, sistema ejecutivo, y para realizar las tareas. ¿Qué tareas? Bueno, todo lo que tiene que ver con todas las disposiciones que nos deje tener él. Inicializar, realizar el autotest, comunicación con periféricos, lectura, escritura, contiene todo. ¿Listo? Muy bien. A ver, por último, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, hablamos también un poquito de lo que son las memorias del PLC. Casi todo lo que son memorias de un PLC, hablando de la memoria de imagen, está relacionada con las etiquetas de los módulos de entrada con los de salida. Mm, y es básicamente para no acceder a los componentes físicos como tal, sino que lo que hace es llamar esa etiqueta, eso así agiliza un poquito más el proceso, ¿sí? Solamente llamar etiquetas y va y se ejecutan rapidito. Hay algo particular, lo que les decía ahorita es que el sistema siempre tiene que hacer la lectura de todas las entradas para poder ejecutar una función. ¿Qué más vemos por acá? Listo. Ya hablamos un poquito de lo que son las interfaces de entrada y salida. Hay que tener en cuenta algunas cosas con respecto a las interfaces, y es que pueden de ser de diferentes tipos. Pueden de ser, por ejemplo, analógicas, pueden de ser digitales, pueden de ser entradas de voltaje, ¿sí? Pueden de ser conexiones desde transistores conmutados NPN, ¿sí? Entonces, ¿y qué tipo de elementos pueden ser? Pues obviamente ya hemos hablado de ellos. De entrada pueden ser interruptores, finales de carrera, pulsadores, sensores, ¿sí? Y módulos de salida, entonces ya conocemos válvulas, motores, todo lo que va a ser actuadores, ¿listo? Entonces ahí hablaríamos de los dispositivos de entrada como captadores, ¿sí? Y los otros, entonces los colocaríamos como actuadores, ¿listo? Bueno. Eh, por acá hay una aclaración, sí, y es que hablar un poquito
del que sepa un poquito de contactores, entonces sabe que la naturaleza de un estar es abierto y que la naturaleza de un pulsador de parada es cerrado, pero que sin embargo en los lenguajes de programación pues no generalmente van a ser así, sino que van a encontrar son puros contactos abiertos. Volvemos a hablar un poquito del microprocesador en particular. Los módulos de entrada van ligados a las imágenes del sistema, como quien dice, todo lo que es el microprocesador, lo que habíamos hablado, lo que va a hacer es etiquetarlas como unas imágenes, es lo que va a leer él, ¿sí? Y bueno, que me dicen que dice el PDF que qué hacen las interfaces de entrada y salida. Entonces, dice, establece la comunicación entre la unidad central y el proceso, ¿sí? Protocolo de comunicación, ya les expliqué. Filtran, ¿sí? Hay unos PLCs, digamos que la mayoría deben de tener un proceso para que antes de codificar la señal que llega analógica, entonces pues ingresar unos filtros que me permitan hacer el muestreo de la señal de una forma más precisa, ¿sí? Los adaptan, obviamente tiene que tener un acoplamiento. Generalmente ese acoplamiento se hace por optoacoplamiento, ¿sí? Muchas veces, o por transistores, ¿sí? Y lo tienen que codificar, miren lo que estaba hablando yo ahorita, previamente. Acá antes lo que había hablado acerca de las entradas y de las salidas. Se clasifican por qué? Por el tipo de señal y por la tensión de alimentación. ¿Cuáles entonces son? Puede ser por señales, como un bit, varios bits, ¿sí o qué? O señales analógicas. Si son digitales, pueden ser alguna de estas dos, un paquetico de bits o un solo bit. Y si son analógicas, pues obviamente una variación de una señal continua y muy variable, ¿no? Por la tensión de alimentación, entonces, de corriente continua, pueden ser 24 voltios, 110 voltios, ¿sí? Dan como un ejemplo. Perdón, de corriente directa a colector abierto, como les decía ahorita, por medio de un transistor, puede ser PNPN o NPN, PNP o NPN, de colector de corriente alterna, 60, 110, 220 es el estándar de voltaje en corriente alterna, y salidas por relevador libres de tensión. Es decir, unen un contacto, ese es el que utilizaríamos si estuviéramos físicamente, pues el que tenemos físico, unen un contacto y por medio de ese contacto se puede hacer lo que quiera, ¿sí? Listo. Muy bien. Entonces, esto es lo que llamamos, este colector abierto es lo que llamamos salida a relé, salida a relé, y estas que se llaman salidas por relevador es simplemente salida a contacto. Listo. Muy bien. Yo ya creo que con esto era lo que necesitaba explicarles, ya la clasificación de las entradas, pues dice que es por aislamiento, con separación galvánica, también lo hablé ahorita, o sea, con optoacopladores, ¿sí? Con un acoplamiento directo, o sea, un acoplamiento de impedancias, ¿sí? Por la forma de comunicación, y en esto estamos un poquito más avanzados en la actualidad. Acá hablamos un poquito de serie y paralelo, pues ya está la comunicación USB y hay otros tipos de comunicaciones con los cuales yo le puedo enviar datos al PLC de forma continua, supervisándolo, monitoreándolo o simplemente pasándole el programa y que él lo haga todo, ¿sí? Y por la ubicación, que serían locales o remotos, ¿sí? Que yo le envíe la orden desde acá y acá lo puedo controlar en una maquinita HMI, una interfaz hombre-máquina, pupitre como tal. Yo le puedo dar las órdenes por acá como operario o simplemente que yo pueda desde un administrador entonces enviarle señales. Ojo con esto, posiblemente enviarle señales a otro PLC o enviarle señales desde un computador a PLCs para que vayan y me hagan otras cosas, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de jerarquías. Por ahí entonces cierro esta presentación, que me quedan solamente 3 minutos. Cierro la presentación comentándoles que el taller para ustedes esta semana va a ser el siguiente. Lo que tienen que hacer es consultar cuáles son las ventajas y desventajas del PLC frente a la lógica cableada. Son muchas. Si no fueran muchas, entonces el PLC no existiría, todavía siguiéramos con relevación. ¿Cuáles son las funciones básicas del PLC? Sí, esto es muy importante.
Si es compacto o modular, miren cómo se abre la pregunta. ¿Es compacto o modular? ¿Qué consideraciones se deben de tener al elegir un PLC de alguno de los dos tipos? ¿Sí? O sea, ante la aplicación, ¿cuál voy a elegir? Y enumere e ilustre los componentes externos de un PLC, que era la imagen que yo les decía ahorita, el PLC como tal, ¿sí? Y señalada cada una de las partes externas. Yo ya dije todas las internas, ahora ustedes van a hacer su parte y me van a decir cuáles son las externas, ¿listo? Y por último, mencione cuáles son los lenguajes de programación más utilizados por los PLCs. Ya mencioné dos, hay más, pero por los más utilizados, en este caso son el LADR y el Grapset, ya lo hablé. La idea es que ustedes consulten un poquito más a fondo. ¿Listo? Listo, muchachos, entonces esa fue la breve introducción de qué es un PLC. Pueden volverlo a estudiar, ¿sí? Pueden volverlo a estudiar y entonces ya nos vemos después. Abrimos las preguntas para que hagamos la aplicación real en ladder, ¿sí? De un control de algún proceso. Muchas gracias.